Buenos días, bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados en el que vamos a hacer un repaso de los índices y de algunos títulos, sobre todo del mercado europeo y español. Vídeo que estamos grabando el lunes 7 de diciembre a las 8:44. Bien, parecía que la semana pasada podía significar algo. Al final no ha sucedido absolutamente nada. Es decir, llevamos concretamente en el caso del IBEX 35, que es el gráfico que tienen en pantalla, llevamos 44 jornadas, que se dice pronto, moviéndonos en el mismo rango, entre 10.000 y 10.470 en precios de cierre. La verdad es que pocas veces nos hemos encontrado con un proceso de congestión tan tremendo como el actual y cuya resolución ahora mismo se antoja complicada. Toda vez que incluso el más débil de todos los índices europeos, que es el IBEX, incluso en precios de cierre, ha sido capaz de aguantar la zona de 10.000, que como ven, es un tremendo soporte de corto, casi ya de medio plazo, y por lo tanto el que nos va a dar la clave de un desarrollo al menos de sostenibilidad de todo el movimiento anterior, o por debajo de él, por debajo de 10.000, si se produce con precios de cierre, pues probablemente sí asistamos a una continuidad en las correcciones o a un escenario nuevamente correctivo, por decirlo mejor. Por lo tanto, de hecho la vela semanal que nos deja no es una semana ni siquiera de ruptura, ni siquiera en el caso del IBEX 35, con ser una vela negra, una vela fea, no implica de momento un cambio de tendencia o una vuelta en una tendencia que por otro lado no existía con anterioridad, con lo cual las señales que emite nos aportan, la verdad es que bien poquito, ¿no? Así que en el IBEX es prácticamente imposible hacer nada en la medida en que siga permaneciendo en este rango entre 10.000 y 10.470 en precios de cierre. Sé que ello pues puede llevar en un momento determinado a aburrirnos, quizá incluso a desesperarnos, pero no me parece oportuno, no me parece conveniente precipitarnos en nuestras decisiones. Vamos a esperar a que esto salga por algún lado y tengamos más pistas, lógicamente, de qué es lo que pueda suceder en el futuro, y aún así en un futuro inmediato. En el caso del Eurostoxx, como ven, el primer soportazo que presentaba en la zona de 3.300, fíjense qué tremendo nivel, los 3.300, resistencia, soportazo, resistencia, aquí era resistencia y la acabó rompiendo nuevamente en la jornada del viernes, soportazo. Bueno, de momento ha aguantado. Parece que la apertura de hoy se pueda producir en positivo, por lo tanto que asistamos a un rebote y que nos aleje un poco de esta zona de los 3.300, pero yo vincularía prácticamente la evolución de todos los índices europeos a la permanencia del Eurostoxx en todo momento por encima de esos 3.300, o si es capaz de romper esta zona de los 3.525 como resistencia, que como ven también supone el 0,618 de lo que fue toda la caída. Luego hablar de un escenario nuevamente alcista, aunque sea solamente para ir a buscar los máximos anuales, pasa por contemplar precios de cierre por encima de 3.525, y mientras tanto no estaremos sino asistiendo a lo mismo que venimos asistiendo desde hace 2 meses, es decir, nada, movimientos totalmente laterales. Y en el caso del DAX alemán, que es el que parecía querer romper al alza la zona del 0,618 en precios de cierre, digamos que el filtro porcentual ha sido escaso y se ha vuelto a situar por debajo. ¿Cuál es la zona por debajo de la cual cabría empezar a plegar velas y a pensar en un escenario bajista para el conjunto, además de los índices europeos? La zona de los 10.500 en precios de cierre. Es tremenda resistencia en su momento. De hecho, cuando fue rota al alza, lo hizo dejando un tremendo hueco que ha respetado hasta el momento sin ningún problema. Luego el hecho de que acabe cerrándolo y yéndose hacia abajo probablemente sí va a abundar en un escenario bajista, pero que hay que confirmar. Evidentemente hoy por hoy no tenemos ninguna constancia de ello. De hecho, y como vamos a ver con posterioridad, hay títulos en el mercado europeo, así como en el español, títulos como para tomar posiciones largas, pero también algunos como para tomar posiciones cortas.
Y en el caso del CAC 40, pues lo mismo, ha respetado también prácticamente, aunque acabó cerrando un poquito por debajo en la zona del viernes, el primero de sus soportes, el que plantea en la zona de 4.730. En los mercados americanos es que estamos a precio de cierre del viernes, estamos donde estábamos el martes de la semana pasada, es decir, aquí no ha pasado absolutamente nada, nos encontramos también a esa distancia prudencial, un 2,5% de los máximos históricos. En el caso del S&P 500 la distancia es algo menor, pero también estamos donde estábamos en la jornada del viernes, y sí es apreciable el intento por parte del Nasdaq 100, sobre todo, de tratar de romper por encima de sus máximos históricos en precios de cierre anteriores. Pero fíjense cómo las últimas veces que lo está intentando, cada una de ellas deriva en caídas no cuantiosas en absoluto, pero bueno, digamos que es esta sensación de indefinición a la que probablemente vayamos a seguir enfrentados en la medida en que siga creando dudas el proceso de subidas de tipos en Estados Unidos y las repercusiones, que es lo más importante, que eso pueda tener en el conjunto de los mercados, porque yo al menos no tengo claro que eso sea beneficioso o perjudicial para el conjunto de las bolsas, y así además en su discurrir tan lateral lo están manifestando prácticamente la mayoría de los índices. De los mercados importantes, quizá el único que está ofreciendo alguna oportunidad de entrada es el oro. Fíjense cómo el canal de largo plazo en el que está metido, puesto que viene de mediados del año 2013, fíjense cómo la base, bueno, ha sido perforada pero por muy poquito, digamos, se puede perfectamente decir que ha aguantado, sobre todo en términos porcentuales, y el escape alcista que está tratando de tener. De hecho, pues probablemente esto nos está ofreciendo oportunidad de entrada en largos, con stop en la zona de 1050 en precios de cierre, pero sí, quizá podamos asistir a algún rebote importante. De igual manera que si no solamente no es esto lo que se produce, sino que asistimos a correcciones que lo lleven por debajo de 1050 en precios de cierre, al contrario, lo que cabe es tomar posiciones cortas, pero al menos sí nos está ofreciendo alguna oportunidad de entrada con algún sentido tendencial. Y vamos a ver algunos de los títulos importantes. En el caso del mercado español, pues yo destacaría desde el lado largo, desde el lado alcista, a Acciona. Acciona, en la medida en que permanezca en precios de cierre por encima de 77, creo que nos puede dar alguna, o seguir deparando alguna sorpresa agradable. CaixaBank está teniendo un buen rebote que además lo ha llevado a romper resistencias de corto plazo. Luego, a mi entender, podría perfectamente proseguir. Para un perfil arriesgado, podemos en FCC asistir a algún rebote importante, si somos sobre todo capaces de mantener un stop de pérdidas muy inflexible en la zona de 6.15 en precios de cierre. Que puedan seguir comportándose bien, podemos estar hablando también de Ferrovial, de Iberdrola. Bueno, en Ferrovial vamos a ver cómo se toma el mercado la compra planteada para esta compañía australiana. Iberdrola, ya lo he comentado. Inditex, siempre que respetemos un stop en 32, puede seguir haciéndolo de maravilla. Red Eléctrica también, y quizá apuntar el caso de Santander, simplemente por la contundencia del soporte en el que cerró el viernes, 4,95, y parece que la apertura de hoy así lo viene anticipando los futuros del Eurostoxx. Bueno, pues puede suponer un rebote importante, aunque sea, insisto, en plan de rebote. Podríamos perfectamente tomar posiciones, por supuesto, especulativas de corto plazo y con sus correspondientes stops. Para posiciones cortas, bueno, a mí OHL me sigue pareciendo muy bajista. En cualquier plazo, además, que se contemple, porque es evidente que FCC, por ejemplo, también es bajista de medio y largo plazo. En el corto, si lo hemos apuntado como una oportunidad de compra, es simplemente por la contundencia de ese rebote, la contundencia del soporte en el que pudiera rebotar. Aparte de OHL, para cortos, también Técnicas Reunidas tiene un aspecto bajista, y también Telefónica, que además marcha al unísono prácticamente con el aspecto también ciertamente negativo, bajista,
que tienen tanto Deutsche Telekom como Orange, ¿no? No parece el sector de las grandes telecos en Europa uno de los más beneficiados, al menos no a corto plazo. En el mercado europeo, pues yo destacaría el buen aspecto de Airbus, de Deutsche Post, de Munich Re, de Volkswagen. Estos dos últimos, como saben, son dos de los que venimos manifestando ya pues desde hace más de una semana, de los que ya hemos hablado, y es verdad que han tenido una evolución ciertamente favorable, a excepción de la jornada del jueves y del viernes, lógicamente. Y me gustaría detenerme en el caso de Carrefour, que sí podría protagonizar movimientos de rebote relativamente importantes, pero sobre todo también por la contundencia de la pauta que nos dejó el viernes. Esto es una pauta que se llama Arami alcista, que además se produce en las inmediaciones o prácticamente clavado en el 0,6 por 18 de Fibonacci, perdón, a lo que fue la última subida. Luego podría perfectamente protagonizar algún rebote importante. Además, fíjense cómo funcionan en este título las pautas de velas. Aquí lo que tenemos concretamente es un tremendo lucero del alba que sirve para poner fin a toda la tendencia bajista e inicia el rebote. Aquí tenemos una estrella vespertina. No sé si por aquí había alguna más. Aquí tenemos otro Arami alcista, muy similar al que nos dejó, algo más difuso, pero vamos, muy similar al que nos ha dejado precisamente en la jornada del viernes. Es decir, es un título que responde muy bien a pautas de vela, sobre todo cuando, como es lógico, lo que nos implica es un cambio de tendencia anterior. Y también me gustaría destacar, en este caso a Deutsche Bank, por la contundencia del soporte en el que podría perfectamente volver a rebotar. Esta zona de 23 euros, fíjense qué contundente es, la tocó en precios intradiarios en los mínimos en la jornada del viernes y perfectamente podría servir también para protagonizar un rebote importante. De igual manera, hay algunos títulos cuyo aspecto más bien sigue siendo bajista en el Eurostoxx, y destacaríamos los casos de Air Liquide, BASF, L'Oréal y Sanofi. Y poco más. En principio creo que hemos hecho un repaso pues de lo que a mí al menos me parece más a destacar al comienzos de esta semana, y en la medida en que haya alguna variación importante, pues aquí estaremos de nuevo, no lo duden, para hablar sobre ello. Lo que pasa es que últimamente el mercado no nos está dando demasiadas oportunidades de hacer comentarios, porque simplemente no está sucediendo prácticamente nada. Pues nada más, un saludo y feliz negocio para todos.